Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Munerris, soy el director de Transferencia Tecnológica y Mercado de ITENE y quería daros la bienvenida y agradeceros vuestra participación en esta sesión de Tech Transfer que vamos a hacer del proyecto T4Fridge, donde hablaremos de las diferentes soluciones en sensorización y logística para el sector hortofrutícola. Hoy veremos cuáles son los beneficios tras aplicar este tipo de dispositivos de sensorización y optimización a la cadena hortofrutícola nos permitirá preservar la calidad del producto y reducir costes. Además, daremos a conocer las diferentes soluciones que hemos ido aportando dentro de este proyecto a estas necesidades que presenta el sector hortofrutícola, tanto en las condiciones de almacenamiento, transporte y distribución. Para ello vamos a contar a lo largo de la sesión con diferentes participaciones. La primera de ellas será a cargo de Pilar Duarte, de Mercasa, donde nos explicará los resultados y la interpretación de los mismos realizados a lo largo del estudio dentro del proyecto. Ahí, relativo a las pérdidas post cosechas del sector frutícola y nos propondrá nuevos modelos operativos de gestión. A continuación, contaremos con la participación de Ángel Martínez, de la empresa Gizar, que hablará de dispositivos de medición de variables de transporte ambientales y de la computación en la nube. Tras él, tendremos la intervención por parte de ITENE, de mi compañera y jefa de proyecto de T4Fridge, Inma Lorente, que nos presentará los desarrollos que hemos realizado dentro del proyecto relativos a indicadores de CO2 y etileno. Posteriormente, tras la intervención de Inma, contaremos con la participación de Sergio Werri, que es el responsable de nuestra unidad de transporte y movilidad, quien nos hablará de la optimización de la operativa logística con el fin de conseguir los objetivos que hemos comentado anteriormente dentro del proyecto. También Sergio será el responsable de moderar la mesa redonda que tendremos al final de la sesión, donde, aparte de Sergio, contaremos con la participación de Pilar Duarte, Inma Lorente, Yamel Lanjari de la empresa Varo e Hijos y José Manuel Gersol de Frutalia. En el proyecto T4Fridge, que está financiado a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, participan diferentes agentes de la cadena de valor. En concreto, se aunan los esfuerzos desde el sector productor hasta el comercializador, a través de la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas, FEPEX, y de Mercasa, a través de su red de mercas. Y de los propios sectores tecnológicos y de investigación, como puede ser la Universidad de Zaragoza, la Fundación Parque Científico Tecnológico Aula DI o el propio ITENE. Gracias a este proyecto hemos podido mejorar el proceso que sigue la fruta desde la recolección hasta que llega al consumidor final, ya que estos procesos intermedios originan mermas tanto en cantidad como en calidad de producto. El control y la optimización de cada una de estas etapas mediante soluciones tecnológicas permite la monitorización en las mejores condiciones de trabajo posible, contribuyendo a garantizar la calidad y seguridad de los productos durante toda la cadena de valor. Y antes de dar paso a Irma, que será la primera será la moderadora de la jornada, me van a permitir que les haga una breve introducción de ITENE. ITENE es un centro tecnológico que trabajamos en 4 grandes áreas tecnológicas: la economía circular y la sostenibilidad, el envase y embalaje eficiente y seguro, donde encuadraría este proyecto, la seguridad, salud y monitorización ambiental, y la logística y movilidad inteligente. Para ello trabajamos con diferentes sectores industriales, entre los que se pueden encuadrar los fabricantes de envase y embalaje, la agricultura, la distribución minorista, el transporte y la movilidad, que son objeto del proyecto T4Fridge. Para ello desarrollamos diferentes tecnologías o soluciones tecnológicas a las necesidades que presentan estos sectores, como pueden ser la impresión de superficies funcionales, de ahí el trabajo que se ha realizado desde ITENE, el desarrollo de sensórica, o la digitalización y conectividad dentro del entorno de la movilidad y la logística. Para ello trabajamos en 4 grandes
áreas de servicios, donde trabajamos en la I+D+I con empresas como ustedes, donde hemos desarrollado en el año 2020 más de 96 proyectos. También contamos con una amplia cartera de servicios de ensayo, donde trabajamos desde el mundo del control de calidad, pasando por la seguridad del producto y la compostabilidad, en el caso de los materiales compostables, innovación tecnológica y la asistencia tecnológica a problemas o cuestiones que se plantean en el día a día de las empresas y que a través de nuestro conocimiento podemos apoyarles a darle solución, y la formación e información o networking, como la sesión de hoy, encuadrada dentro de este proyecto. Para ello contamos con unas instalaciones de más de 7.000 metros cuadrados, donde contamos con diferentes laboratorios y plantas piloto que nos permiten reproducir las diferentes situaciones que se dan durante el ciclo de distribución, dando respuesta a las necesidades que ustedes nos plantean. Y sin más, voy a darle ya paso a mi compañera Inmaculada Lorente, que será la moderadora de la sesión. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta jornada en la que vamos a presentar los resultados que hemos obtenido del proyecto de TICS4Free. Primero de todo, destacar que este proyecto ha sido financiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de los fondos FEADER. A continuación, vamos a dar paso. Sí, mejor. Vamos a dar paso a las normas de funcionamiento de esta sesión. ¿Vale? La jornada va a tener una duración de 1 hora y media aproximadamente, y durante las distintas presentaciones que van a tener lugar, lo que podéis, si tenéis dudas o tenéis preguntas, podéis ir mandándolas al chat, y al final de lo que es la sesión, en la mesa redonda, daremos respuesta a estas preguntas. Sí que, por favor, cuando mandéis las preguntas, agradeceríamos que indicaseis vuestro nombre y a qué empresa pertenecéis, para así poder dar una respuesta personalizada. Perfecto, al finalizar se dedicarán unos minutos a responder las preguntas. Todas aquellas preguntas que no se hayan resuelto se podrán enviar al correo que aparece aquí, transferencia.tecnologica@itn.com, y le daremos respuestas. Bien, también destacar que durante las distintas presentaciones vamos a ir emitiendo una serie de preguntas para saber cuáles son vuestras inquietudes, qué necesidades hay, etcétera, y toda esta información también servirá para la ronda final, para poder enriquecer las respuestas e intentar dar respuesta a vuestras necesidades y por qué estáis en esta jornada. Sin más dilación, damos paso a la siguiente ponente, a la primera ponente de la jornada de hoy, que es Pilar Duarte, de Mercasa, y ella lo que va a hacer es presentarnos resultados y la interpretación del estudio de pérdidas post cosecha en el sector frutícola e ideación de nuevos modelos operativos. Muchas gracias, Pilar. Hola, buenos días. Voy a intentar compartir la pantalla. ¿La estoy compartiendo? Sí. Muy bien. Pues bueno, buenos días. Gracias por invitarnos. Yo soy Pilar Duarte, soy consultora del Departamento de... Pilar, ¿Hola? un momento. ¿La cámara? Ay, a ver, espera, un momento, disculpa. ¿Ahora? Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Vale, perfecto. ¿Y la pantalla? ¿Está compartida la pantalla? Sí, pero si puedes poner la pantalla completa. Sí, un momentito. Así. Vale, perfecto. Gracias. Vale. Pues bueno, como decía, soy Pilar Duarte, soy consultora del Departamento de Proyectos Técnicos de Mercasa, y como colaborador de este proyecto, nosotros en esta fase hemos realizado una investigación cuantitativa, pues para conocer las percepciones de las pérdidas post cosecha en la cadena de valor del sector agrícola, centrándonos en los frutos rojos. No consigo.
Los objetivos de la investigación, el objetivo general, pues ha sido profundizar en el conocimiento sobre las pérdidas post cosechas en la cadena de valor del sector de la fruta, del fruto seco. Y como objetivos específicos, nos hemos centrado en estudiar a los agentes que conforman la cadena y así como las actividades que ellos desarrollan. Qué estructura de costes tiene esta cadena, así como las pérdidas post cosecha y qué herramientas tecnológicas disponibles existen, ¿no? en el sector. La metodología utilizada pues, han sido entrevistas en profundidad, 15, que lo conforman agentes de la cadena, ¿no? Pues son productores, transportistas, comerciantes mayoristas y minoristas de mercados municipales, diferentes instituciones y del área de influencia de Mercavalencia. De hecho, la investigación la hemos centrado en Mercavalencia y su área de influencia. Pues como noto que va saliendo recurrentemente, sí que pues bueno, se ha observado que existen diferencias a nivel de conocimiento y cumplimiento y así como exigencia en cuanto a cómo tratar el producto en toda la trazabilidad de la cadena según los perfiles que existen de los diferentes actores, es decir, el tamaño de las explotaciones o de las empresas, así como la tecnificación de cada uno de ellos, ¿no? Bien, la percepción del proceso, lo que hemos visto sobre la percepción del proceso post cosecha es que, bueno, pues como sabemos en general, los frutos rojos son especialmente pues, sensibles una vez han sido cosechados. No maduran una vez han sido recolectados, requieren una conservación muy delicada y específica y aunque la temporalidad no es corta, sí que es verdad que la producción y la venta se concentran en muy poco tiempo. Los principales productores están en el sur, en Huelva sobre todo, y en la Comunidad Valenciana pues también hay algunos importantes. En todas las fases de la cadena sí que se identifica que el periodo de tiempo es muy corto, desde el campo hasta la venta. Esto es importante porque va saliendo en las siguientes cuestiones, ¿no? Es un aspecto pues, fundamental en la comercialización de esta fruta. Es decir, que se trata de un proceso pues, muy rápido. ¿Vale? ¿Qué genera esta rapidez en este proceso? ¿No? Pues que a veces estos agentes que forman la cadena de valor pues no se detienen en el cuidado del fruto en este trayecto, ¿no? Amparándose en esta rapidez. Pues bueno, consideran que como es tan rápido, va pasando de manos a manos y el deterioro, pues bueno, no se produce tal, ¿no? Por esta rapidez. Esta manera de ver las cosas sí que no la comparten tanto productores como grandes transportistas, que creen que sí, que el proceso tiene que tecnificarse y tiene que profesionalizarse y es esencial para la conservación, para una buena calidad del producto. Bueno, esto al final lo que genera es que es el consumidor final el que, pues bueno, al final compra pues a veces pues un producto que no está en las mejores condiciones. Por tanto, las mermas por calidad en general no las tienen muy presentes, no está en su discurso. Pues sobre todo también lo justifican más que una pérdida de ventas debidas a la merma, sino porque hay una saturación en el mercado, ¿no? Y eso les obliga pues, a bajar los precios, ¿no? Parece que la pérdida de la calidad se percibe mucho menos porque, pues como he comentado antes, va pasando de manos a manos, ¿no? Entonces, como este paso de manos a manos es tan rápido, pues bueno, asumen, interiorizan esta pérdida por merma del producto. Bueno, y lo que les obliga pues es eso, a bajar precios, no le dan muchas más vueltas, siempre en un perfil pues bueno, de productor pequeño o de empresario pues también pues pequeño y poco profesionalizado.
En cualquier caso, todos, tanto productores, transportistas, mayoristas, minoristas, todos reconocen que hay una serie de puntos que son esenciales en la calidad del producto, que es mantener el estado original del producto, la temperatura, la cual es muy sensible, también mantener la humedad y cómo se manipula el producto, ¿no? Respecto al estado original del producto, pues bueno, es importante que se mantenga en buen estado, que el nivel de maduración cuando se recoge sea el adecuado, que se conserve la humedad adecuada, porque se puede fomentar pues, plagas, hongos, etcétera. Respecto a la temperatura, pues un nivel frío óptimo en todo el proceso sin grandes oscilaciones, ¿no? Pues que la conservación sea fría o muy fría, que no tener en cuenta el efecto negativo del estrés térmico y la rapidez del enfriamiento. Respecto a la humedad, pues bueno, mantenerla, ¿no? Que tampoco oscile, ya que pues los orígenes de la humedad sobre todo son pues cuando llueve durante la cosecha, cómo se enfría el producto, ¿no? en este trayecto. Y luego el tipo de envases, ¿no? También puede generar deterioro. Y los efectos de la humedad, de la humedad sería pues, que la fruta pues, se deteriora con mucha más rapidez y favorece el crecimiento de hongos. Bueno, a lo largo de todo el proceso post cosecha, pues sí que, como hemos dicho antes, hay grandes tipos de pérdidas que son referentes a los grandes 4 estados, ¿no? El estado original, temperatura, humedad y manipulación. Y en función de la fase de la cadena de valor sí que se percibe su importancia de una manera o de otra. Hay una relevancia pues diferente, ¿no? En la fase de recolección de la fruta, la temperatura en el momento de la recolección pues es clave, ¿no? Pues en el caso de Huelva, el producto se envía de una forma continua a las plantas de producción donde se refrigera. En Valencia, donde los productores son mucho más pequeños, pues no todos cuentan con este sistema de refrigeración y lo dejan en zonas frescas, ¿no? La humedad es también muy importante, ¿no? En la fase de recolección, para mantener la calidad del producto y las condiciones óptimas de temperatura, la recolección manual que sea la adecuada al producto y ejercer el menos daño posible. Respecto a la fase de procesado, envasado y enfriamiento, pues el producto, en el caso de los grandes productores, el producto se envía de una manera constante del campo a plantas de procesado. ¿Vale? En los pequeños, la fase de procesado y de enfriamiento se hace de una manera muy simplificada o a veces no se hace. Bueno, también tener en cuenta en el primer momento el destrío del producto, ¿no? Luego el tema del envasado, ¿no? Desde el punto de vista de los comerciantes minoristas, el envase de plástico pues también genera humedad, lo cual habría que mejorarlo, ¿no? Y respecto a las temperaturas, pues bueno, pues claro, pues sería esencial que se refrigerase una vez llega el producto, ¿no? Respecto al transporte, pues se identifican 3 momentos que son esenciales, que son del campo a la planta, del campo o planta de procesado al mercado mayorista y del mercado mayorista al punto de venta. Del campo a la planta de procesado, pues solo los grandes productores y cooperativas se desplazan a las plantas de procesado y muchas veces es en camiones, pues a veces sin refrigerar, ¿no? Del campo o planta de procesado al mercado mayoristas, pues en los trayectos largos se utilizan camiones refrigerados siempre y cuando el productor sea grande, si no a veces pues ni eso. Y del mercado mayorista al punto de venta, pues normalmente es el transporte del detallista que suele estar sin refrigerar, suele ser un transporte isotérmico.
Los profesionales con mayor concienciación y conocimiento técnico sí que reconocen algunas claves en esta fase principal del transporte, ¿no? Que va del campo o planta de procesado al mercado mayorista. ¿Qué sería? Pues que se cargase el producto preenfriado, que debe haber un espacio en la zona superior de unos 30-40 centímetros para circulación del aire. Fijar la carga para que no se mueva, suspensión neumática para evitar los golpes, ¿no? Una alerta también si hay desviaciones importantes de temperatura y no intentar pues, en el almacenamiento pues, agrupar diferentes productos. Y la fase de estancia en el mercado mayorista, pues bueno, es una fase que en principio está muy poco tiempo. Ya hemos dicho antes que el proceso es muy rápido. Entonces, muchas veces está fuera de cámaras, ¿no? Por el tema este, porque a veces pues llega el producto y ya el minorista compra. Pero sí que es verdad que si no se guarda la cadena es un momento importante en que se puede producir la rotura de la cadena de frío, lo cual es, pues bueno, es bastante peligroso. La mayoría normalmente el producto sale en el mismo día, ¿no? Por eso pues, bueno, a veces no se es tan puntilloso en la conservación. Y ya para acabar, la fase de venta en minorista, ¿no? Normalmente el minorista trata de comprar lo que va a vender en el día. Suele almacenar en cámara refrigerada y suele ir sacando el producto a medida que lo necesita. Pero bueno, la percepción es que no es tanto así y que el producto, aunque va saliendo de la cámara, pues está mucho tiempo pues, bueno, en exposición, sin un equilibrio de la temperatura ni de la humedad. Aún así, a pesar de todas estas cosas, cada agente que conforma la cadena de valor considera que hace bien su trabajo y que en cualquier caso cuestiona a los otros agentes que conforman las fases. Entonces, bueno, aquí, pues bueno, excepto en los grandes productores, transportistas, mayoristas, que sí que le dan relevancia, pues bueno, sí que habría que hacer un trabajo importante de profesionalización y tecnificación, ¿no? Por tanto, bueno, sí que en general no conciben las mermas de la pérdida de calidad, no las conciben como una gran pérdida. En realidad las tienen bastante interiorizadas, ¿no? No, como es un producto que pasa de mano a mano, pues no lo asuman. Aún así, sí que, pues bueno, siempre creen que hay espacio, digamos, pues para la mejora continua, ¿no? Y que, bueno, ven con buenos ojos que instituciones o empresas pues trabajen, pues, bueno, pues para favorecer todo el proceso, ¿no? Por tanto, como hemos también ido comentando, es verdad que tanto el nivel de tecnificación y el nivel de control y exigencia difiere del tamaño de la explotación o de la empresa y del rol que desempeña en la cadena, ¿no? Pues cuando los productores pues muchas veces no cuentan con cámaras de refrigeración, no invierten en ello, no ven la importancia, ¿no? Sí que las plantas de procesado cuentan con sistemas de enfriamiento, pero vaya, no todos los productores hacen uso, ¿no? Respecto a los transportistas, pues sí que hay un control de temperaturas. Ya hemos dicho antes que sobre todo esta sensibilización al control y a la medición y oscilaciones de los cambios se da en trayectos muy largos, ¿no? No siempre del campo al mayorista ni del mayorista al minorista, ¿no? Sí que en las plantas de procesado sí que hay espacios adecuados para mantener el frío y no romper la cadena, pero en trayectos cortos no se controla tanto.
Y respecto a mayoristas, minoristas, pues ya lo hemos comentado, ¿no? Pues bueno, trayectos largos sí, en trayectos del mercado mayorista al minorista, pues muchas veces el transporte es del comerciante del mercado, de la tienda, y son transportes isotérmicos que no simplemente mantienen el nivel del frío, pero bueno, en un trayecto pues bastante corto. Por tanto, en general, sí que se reconocen, están sensibles a que hayan mejoras, creen que el sistema de refrigeración debe mejorarse y es importante, pero bueno, hay que trabajar en ello para que eso se cumpla, ¿no? En cualquier caso, sí que están de acuerdo en que es importante mantener la cadena de frío, evitar el estrés térmico y que los envases sean adaptados a la vida del producto. Y bueno, esta necesidad de control y de mejoras se reclama para, como hemos ya venido repitiendo, en el producto, o sea, el que el producto llegue frío, sobre todo se exige en producto que llega lejos, ¿no? Cuando el producto es de cercanía, sí que tienen la percepción de que entonces el frío se va, el producto que está frío al tacto va a tener, se concibe como que es de peor calidad, ¿no? Y eso se ve pues, sobre todo en los productos, en los pequeños productores, por ejemplo, que en el caso de Mercavalencia van a la tirada conta, ¿no? Ven como negativo que el producto lo vendan frío. Se concibe como algo que ya no es de proximidad, sino que ya viene de otros destinos pues bastante más lejanos. Respecto a la propuesta del TICS for Food, pues bueno, como hemos comentado, pues es bien recibida. Toda mejora la reciben bien, creen pues, que no ocupa lugar. Esto en términos generales, ¿no? Y por supuesto, las grandes empresas, las grandes explotaciones invierten en ello. Pero ya otro nivel menos profesionalizado de los actores que intervienen en las diferentes fases, sí que, bueno, en realidad pues creen que ya lo van haciendo bien, que quizás eso se tendría que aplicar en las otras fases, no saben cómo eso afecta al producto. Y respecto al pequeño productor, como es el que va a la tirada conta en Mercavalencia, pues lo ven como difícil que asuman eso. En realidad a veces lo ven como un gasto más que como una inversión. Pero ven con buenos ojos que las instituciones pues inviertan en investigación para favorecer la calidad en el producto, ¿no? en la fruta. En fin, lo que sí que siempre sale también es que, y como he dicho antes, a veces todo lo conciben como un gasto y no como una inversión. Entonces sí que hay que hacer un trabajo de sensibilización, de demostración que vean que bueno, que en realidad esto es un valor añadido, pues bueno, para sus empresas, ¿no? Porque todo lo que significa invertir en dinero, ellos lo trasladan como que eso implica una subida de precios y les va a hacer ganar menos a ellos, ¿no? Entonces, bueno, hay que trabajar en ello, en hacerles entender que eso en realidad lo que les va a favorecer son sus negocios, porque, bueno, tienen la contradicción esta de, bueno, sí, están bien las mejoras, pero yo no quiero gastar dinero. Entonces hay que cambiar un poco la mentalidad de que no es un gasto, sino que es una inversión, pues muchas veces a corto plazo. Y bueno, y ya pues para finalizar, ¿no? Sí que, bueno, a partir de las entrevistas que se han realizado, pues sí que han salido una serie de apuntes pues bueno, para aplicar en mercados pues mayoristas. Aquí sobre todo decimos Mercavalencia porque, bueno, gracias a ellos, la verdad que hemos podido realizar toda esta investigación, ¿no? Entonces, bueno, lo que voy a decir ahora probablemente, pues bueno, no es ninguna novedad, ¿no? Que es recurrente y a veces, pues bueno, tiene muchos matices, ¿no? Pero bueno, la mayoría, pues lo que
lo que reclaman pues, es que se reduzcan, pues, bueno, que hayan espacios ya pues, que estén refrigerados, ¿no? Sobre todo, pues aquí no sé, como hemos hablado con productores que van a la tirada punta, que lo dejan todo, pues, ellos consideran que tienen poco espacio de almacenamiento frío, lo tienen que dejar fuera, en fin, pues reclaman disponer de mayor espacio en las cámaras frigoríficas. También pues una mejora en las zonas de cargas y descargas para controlar la temperatura, ¿no? Y bueno, ya de forma más puntual, ya sobre todo en mayoristas, pues bueno, pues que son grandes, que ya tienen un mayor nivel de negocio, pues la creación de plantas pues, de distribución intermodales, ¿no? Que les permitan pues, mejores accesos a los puertos, aeropuertos, exportaciones, espacios logísticos, en fin, pues bueno, estas son las recomendaciones que salen normalmente, ¿no? Y bueno, esto es pues bueno, un resumen del estudio que hemos realizado. En realidad el estudio tiene mucho más detalle, pero bueno, nos da unas pistas de cómo trabajar con los diferentes actores que conforman la cadena de valor. Y bueno, y eso es todo. Muchas gracias por la atención y espero pues, que os haya interesado la intervención. Muchas gracias, Pilar. Realmente interesantes los resultados de esta encuesta. Esperamos poder resolver las dudas que marcabas al final de la presentación, de que tenían, de cuánto implicaba, si era costoso, no era costoso. Esperamos con la jornada de poder dar respuesta a esas dudas. Y para completar el estudio que ha hecho Pilar, también nos gustaría, de los que estáis hoy presentes en la jornada, pues saber cuál es la principal problemática a la que os enfrentáis vosotros, ¿vale? Para eso os vamos a presentar dos preguntas a las que tendréis que contestar y luego daremos los resultados de forma porcentual a lo que hemos obtenido. Bien, la primera pregunta es: ¿cuál es la problemática más crítica en la recogida y distribución de los productos hortofrutícolas? La primera opción es daño en la fruta por temperatura y o humedad por el almacenamiento incorrecto. La opción B es daño en la fruta por temperatura y o humedad, pero durante el transporte. La tercera opción, la C, es daño en la fruta por golpes durante la manipulación. Opción D, daño en la fruta por golpes durante el transporte. Y la E es excesiva maduración por acumulación de etileno. Abrimos ahora el periodo para votar y esperamos a ver los resultados. Bien, queda un poquito aún. A ver si tenemos los resultados. Nos quedan 20 segundos y cerramos la encuesta. Vale, perfecto, tenemos los resultados. La principal problemática a la que os enfrentáis es daños por temperatura o humedad
durante el almacenamiento, porque se ha producido un almacenamiento incorrecto. La siguiente más votada ha sido daños por golpes durante la etapa de transporte. Tercera puntuada es daño por temperatura y humedad durante el transporte y la cuarta es daño por golpes durante la manipulación. Nadie ha votado expresa modulación debido a la acumulación de etileno. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Pregunta 2. ¿Cuál es el porcentaje de pérdida de producto como consecuencia de las incidencias anteriormente respuestas? Y tenemos 4 opciones. 0,5%, de 5 a 10%, de 10 al 15% y más de un 15%. Empezamos el sondeo. Voy a quedar un poquito para ver los resultados. Vamos a esperar a las últimas respuestas. Perfecto. Nos queda un poquito menos de un minutito. Segundos y cerramos. Y vemos ya estos porcentajes que nos habéis indicado que son de pérdida de producto de toda la cadena. Perfecto. Pues el porcentaje de pérdidas mayoritariamente oscila entre un 5 y un 10%. Luego hay empresas que tienen un poquito más, entre el 10 y el 15, un poquito menos, entre el 10 y el 15, y los que tienen unas pérdidas mayores del 15% son los minoritarios. Muy bien, muchas gracias por vuestra participación. Y ahora damos continuación al segundo bloque de esta jornada, en la que vamos a hablar sobre sensorización para la medición de variables, avances tecnológicos. Y doy paso a mi compañero de proyecto, Ángel Martínez, de la empresa GETA, que nos va a hablar sobre dispositivos para la medición de variables, transporte y ambientales y computación en la nube. Muchas gracias, Ángel. Hola, buenos días, Inma. A ver, voy a mostrar la pantalla. Si no se viera algo, me lo decís. Bueno, agradecer a Inma y Tene
la oportunidad de comentar aquí algunas acciones de sensorización que estamos haciendo en el proyecto. La sensorización está siendo llevada a cabo por GEZARA y TENE. En cuanto a nosotros, pues somos una empresa de base tecnológica que justo el mes pasado cumplió 8 años. Hacemos diferentes aspectos de monitorización centrados en el sector agrícola y en el agua, sobre todo. Y en este proyecto pues aplicamos estas tecnologías a monitorizar la fruta en la poscosecha, sobre todo temperatura, humedad y posición en nuestro caso. Y también llevamos una metodología de huella de carbono para evaluar qué huella tiene cada tonelada de cada envío de fruta. En cuanto a ITENE, bueno, lo ha descrito Carlos al comenzar. Por mi parte es añadir que es un lujo para la Comunidad Valenciana. En Zaragoza lo querría. Es de estos sitios que te dejan la boca abierta cuando te cuentan lo que hacen. Y en el proyecto pues desarrollan indicadores de CO2 y etileno y por supuesto también trabajamos todos en mejora continua, en leer los datos que recogemos y en ver particularmente qué mejoras podemos obtener. Luego Inma comentará más detalles también de otras cosas que hacen. ¿Qué medimos? Pues en primer lugar hay que ver cuándo y dónde. Hay diferentes procesos en la poscosecha, del árbol al plato, como podríamos catalogarlo, o como se cataloga habitualmente, y en cada proceso se miden pues temperaturas, incluso útiles incorrectos que dañan la fruta ya directamente en el campo. Esto cada vez es menor. Se miden impactos, choques, en el cepillado también en la central a veces hay daños. Bueno, la temperatura es una constante, la temperatura y la humedad se miden en todos los procesos, pero en el transporte sí que tiene más influencia también el hecho de que haya choques, que haya frenazos, gases como el etileno, etcétera. Bueno, voy a ir un poco deprisa porque llevamos un poquillo de retraso. ¿Qué problemas puede haber? Pues desde sobrecalentamientos hasta daños físicos en la recolección, hasta mantener malas condiciones de temperatura, humedad y gases en el almacenamiento y en el transporte, daños en la cadena de selección por pequeños choques, envases que no tratan bien a la fruta, también cada vez más raro por suerte, y los corretajes, que nombraré luego algún problemilla que hemos detectado en alguna ocasión, en el cual la fruta cambia de un vehículo a otro y no se guardan las condiciones adecuadas. Los objetivos son disponer de información en todo el proceso y verificar que cumplimos estándares, mejores prácticas, que también son crear esas mejores prácticas son uno de los objetivos del proyecto, incluyendo esa huella de carbono que a día de hoy ya tiene que estar presente en toda la actividad humana, ¿no? También incluir fuentes externas de datos, puede ser que algún sobrecalentamiento se deba a clima o no, calcular los consumos energéticos de cada proceso y ver en general cómo afecta todo esto que estamos midiendo a la fruta, tanto en pérdida de calidad como de cantidad. Es decir, puede haber un envío que se echa a perder antes o después y también puede ser que la fruta pierda calidad, con lo cual valga menos, ¿no? Entonces, al sector eso le duele porque obviamente todos tenemos nuestros márgenes. Todo esto nos tiene que llevar a aportar unas soluciones y unas propuestas de mejora para toda esta cadena que hemos denominado del árbol al plato. En cuanto al proceso de análisis de datos, se basa en definir primero los procesos, posteriormente qué magnitudes medimos y si cruzamos con magnitudes externas o no. La idea en este proyecto es que todos los datos se envían en tiempo real a una plataforma central donde se analizan. Y el resultado son indicadores de si va bien o no va bien y, por supuesto, gráficas y dónde suceden las cosas y por qué. Si hay un enfriamiento muy rápido, si hay una subida de temperatura que ha pasado en ese transporte o en esa cámara y, finalmente, pues proponer acciones de mejora que no sean filosóficas, sino que se vayan a traducir para los productores en dinerito, ¿no? Que es lo que cuenta al final. Aquí, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos de medición de temperatura, humedad y posición, incluso puestos sobre un mapa. Esto es un envío entre Caspe y, ahora no estoy seguro de qué ciudad de Francia, porque iba a decir Perpiñán, pero me parece que Perpiñán está un poquito más abajo, puede que sí que sea. Y ahí se ven las gráficas de temperatura y humedad y rápidamente se ve si hay algún problema, dónde ha sido y cuánto ha durado. Incluso se ve si el tiempo que el camión ha estado parado. Ya no es una práctica tan habitual que el camión pare y aquello se caliente mucho, o otras prácticas de ahorro de gasoil. Ahora se cumple bastante bien. Si os fijáis, las gráficas esas, aunque no se vean bien, sí se ve la forma, que es bastante horizontal en cuanto a temperatura y humedad.
Entonces, en general, durante el transporte la fruta no va mal en estas magnitudes. Otros aspectos que se miden, en este caso ITENE, son posibles choques, vibraciones y cualquier cosa que pueda afectar físicamente a la fruta, ¿no? Hay frutas más delicadas que en cuanto les tocan la piel pues sufren más que otras. Entonces, esta información es muy útil para ver qué ha pasado, en qué momento, en qué transporte. Incluso ITENE tiene la capacidad de simular estos procesos. Y bueno, tecnologías que se han introducido, pues desde frutos electrónicos, como ese rojo que hay ahí, que es de ITENE. Este ve perfectamente qué le está pasando a la fruta, qué movimientos tiene, etcétera, porque va dentro del cajón, pues en ese caso tiene forma de manzana, como un fruto más. Y también dispositivos nuestros y luego la unión de ambos, que no requieren tener esa forma, por suerte, no sé si lo hubiéramos podido trabajar también, y que simplemente nos van diciendo dónde estamos y cómo va la fruta, ¿de acuerdo? En cuanto a experiencias, me interesaba sacar esta diapositiva porque nuestra tecnología empezó en 2014-2015 y tuvimos bastante problema, no en cuanto a probarla, porque la verdad es que todo el sector, tanto la parte más transportista como la parte más productora, enseguida vio el proyecto como útil y se apuntaron a que pudiéramos hacer todas las pruebas que fueran necesarias, pero sí que nos costó mucho la comercialización. Ahí tengo una tabla de, en aquel 2015, cuánto costaba cada año cada dispositivo nuestro y de la competencia. En el caso nuestro, que son los dos últimos, incluye también la devolución del dispositivo. Teníamos una modalidad en la cual el dispositivo viajaba y se devolvía, la logística siendo nuestra, y otra en la cual el dispositivo iba fijo en el camión ya instalado, alimentándose de su batería. Este era para empresas de transporte. Y aunque no salíamos mal en nuestra comparativa, realmente la comercialización a 2015 era bastante desastrosa. Es decir, cada uno es dueño de su empresa y esclavo de sus márgenes, y costaba que la gente se gastara dinero en monitorizar su transporte, en monitorizar sus cámaras o cualquier otro proceso. Yo creo que esto está cambiando. Ya no hablo de normativa, sino de sensibilización del sector. Y también vuelvo a hablar de tanto de los transportistas como de los productores. Otros temas que medimos en el proyecto, pues tenemos una herramienta de evaluación de la huella de carbono de la poscosecha, donde cualquier factor que afecta a cualquier proceso en cuanto a emisiones, sea por consumos de combustible, que parecen los más obvios, un consumo de electricidad en un sitio, un consumo de gasoil en otro, o sea por la propia huella de carbono embebida en los materiales, en el packaging o donde sea, la vamos registrando y podemos contar con una herramienta que finalmente, tras un análisis, tras una especie de auditoría, nos puede decir cuántas emisiones en gramos o kilos de CO2 está costando una tonelada de este producto concreto, de este melocotón concreto que procede de tal pueblo y que ha llegado al mercado de Berlín. No sé exactamente cómo se llaman los mercados en Berlín. En unas fases futuras alcanzaremos también aspectos de agua para estimar la huella hídrica y, evidentemente, crear al final la huella ambiental o huella ecológica, que también se conoce quizá más así. Como conclusiones, yo tengo muy claro, y en las pruebas que hemos hecho, los productores me lo han reconocido, que se puede incrementar la calidad de la fruta, porque si sabes en cada momento cómo va, eres capaz de actuar sobre esas condiciones, quizá no para ese envío, pero para los siguientes. Se reducen esas pérdidas que hemos dicho, tanto pérdida de valor del producto como pérdida de envíos que se echan a perder. Recuerdo que les interesaba particularmente un envío en su día de cerezas tempranas que iban a China, que valían un dineral. Eso era, vamos, era oro puro, valía como el oro. Entonces, ahí sí que interesaba que no se echara a perder ni una, ¿no? También quiero destacar la importancia de monitorizar todas las variables que sean de interés, y por eso esa unión con ITENE, de no medir solo temperatura y humedad, sino medir qué le pasa físicamente a la fruta, qué vibraciones sufre, qué choques, qué frenazos. Todo eso interesa, y digitalizar eso nos va a llevar a mejoras. Digitalizar, unir todos los datos y sacar las conclusiones adecuadas. Entonces, bueno, por mi parte, creo que no he acumulado más retraso. Devuelvo la palabra a Inma y, bueno, me quedo por aquí para cualquier cuestión que queráis que comentemos después. Gracias. Inma.
Inma, vemos la presentación, pero no te vemos ni te oímos. Bueno, mientras la prepara, comentaros que ella va a hablar ahora, como veis ahí en la presentación, de otros indicadores que están creando en ITENE, tanto en cuanto a medir gases como tintas. Ya vuelve. Vale, lo comentas tú, que lo dices mejor. Muchas gracias por la introducción. Nada, un placer. Como nos estaba contando Ángel, digamos que dentro del proyecto hemos trabajado tres temáticas, ¿vale? Dos temáticas principalmente, que es el sensorizado. El sensorizado lo podemos hacer con los sensores que ha estado comentando Ángel en su presentación, y que todo esto que vamos controlando con los sensores es volcado a tiempo real en una plataforma online, en una nube, y yo tengo información en tiempo real sobre qué está pasando a mi producto, pero también hay otro tipo de desarrollos que sí que os quiero presentar en esta presentación, y que se tratan de indicadores de dióxido de carbono y etileno concretamente, ¿vale? Y también quería dar unas pinceladas sobre sistemas de impresión electrónica. Pues como hemos estado hablando durante toda la jornada de hoy, bien, la fruta yo la recolecto con grado de maduración, y además del efecto que el grado de maduración pueda tener en su vida útil, está expuesta a una serie de condiciones externas que puede hacer que se disminuya su calidad. Por eso lo que se hace es los sensores que ha descrito Guizar y los otros que os voy a comentar ahora. Y entre los que os voy a comentar ahora se tratan de indicadores químicos, visuales, que lo que hacen es, a través de un cambio de color, alertan de que algo no es correcto, entonces tendría que revisar porque la calidad de la fruta no va a ser la esperada. Digamos que tenemos los intermedios, ¿vale? Que son indicadores electrónicos impresos. Son indicadores electrónicos, como ponen el nombre, pero que están impresos, que pueden estar impresos en forma de etiqueta o pueden estar impresos directamente en el envase. Bien, de estos dos tipos de sistemas indicadores, de los electrónicos impresos y de los químicos visuales, os voy a escribir ahora el proceso, de cómo es su proceso de fabricación, o su proceso de realización, ¿vale? En el tema de sistemas electrónicos impresos se descompone en distintas fases, que vemos aquí descritas, son 5 fases, y os las voy a describir un poquito más en profundidad en las siguientes diapositivas. El primer tema es estudio de viabilidad técnica y económica. Vamos a ponernos en situación. Yo quiero tener una etiqueta impresa, una etiqueta que me detecte temperatura y humedad, por ejemplo, y lo quiero poner a nivel de envase individual. Técnicamente esto es posible, pero quizás económicamente no es viable, ¿vale? Tengo que llegar a un compromiso de qué es lo que quiero y cuánto va a repercutir en el precio. A lo mejor esto sí que lo puedo hacer a nivel de palet, ¿vale? Tener un palet, pegarle una etiqueta y que esta etiqueta me vaya controlando qué es cómo va variando la temperatura y la humedad durante el proceso. También tenemos que decidir por si queremos grabar los datos en continuo. Si queremos grabar los datos en continuo, esto va a requerir que lleve una batería y que esa batería va a encarecer al final el producto final. Si lo que queremos es que cuando yo acerque el móvil me diga a qué temperatura y qué concentración de CO2 o qué humedad está expuesto, eso es más económico. Al final hay que llegar a un balance. Y en el momento que lo tenemos decidido, lo que hacemos es diseñar el sistema. Diseñamos, pues si se quiere comunicar por NFC o si se quiere comunicar por RFID, o porque el sistema de comunicación quiere ser, diseñamos la antena y además diseñamos los distintos componentes electrónicos que van a ir en esa etiqueta. El siguiente paso es imprimirlo, ¿vale? No toda la etiqueta va impresa, destacar eso. Normalmente lo que van impresos son los circuitos y también la antena, que es la que hace la comunicación. Y en función de qué diseño de antena quiera o qué aplicación final, yo puedo imprimir con un método de impresión u otro. Puedo imprimir por serigrafía, donde puedo conseguir mucho aporte y entonces ya no me quiero meter mucho en temas técnicos, pero cuanto más tinta conductiva aporto, mayor conductividad y entonces puedo llegar a unas prestaciones que, por ejemplo, no puedo llegar con inkjet. También se puede imprimir por flexografía. Existe una serie de sistemas de impresión que cada uno tiene sus ventajas y desventajas y entonces tenemos que seleccionarlo. En el momento hemos impreso las tintas que os he dicho
son curadas y la siguiente fase es colocar los componentes electrónicos, que en la imagen no sé si lo podéis apreciar, pero están colocados un IC, lo que es, digamos, el microprocesador, el que va midiendo la temperatura y la humedad y además analiza todos esos datos, ¿vale? Eso no se puede imprimir, eso se tiene que colocar. Y lo que se hace con un equipo que se llama Pick and Place, que lo que hacemos es colocar en un adhesivo y pegarlo. Y al pegarlo se hace la conductividad y se crean las conexiones y todo funciona perfectamente. Y la siguiente fase es en el momento yo ya tengo mi dispositivo impreso, lo programo y lo pongo a funcionar. Bien, destacar que ITN, bueno, formamos parte de un proyecto europeo centrado en impresión electrónica y entonces si estáis interesados en este tipo de desarrollos se va a abrir una Open Call, una plataforma abierta para que las empresas puedan solicitar este tipo de servicios. Bien, y tener más información y se les hace pues, el estudio técnico, económico, etcétera. Pero volviendo a lo que es el objetivo del proyecto de Teach for Free, donde nos hemos centrado en sistemas químicos visuales. Como os he dicho, es, digamos, el siguiente eslabón. Esto no me registra datos. Yo no sé a qué temperatura o qué humedad ha estado expuesto cada momento. Solo sé que durante el proceso algo ha pasado, bueno o malo, porque el indicador puede haber cambiado o no puede haber cambiado de color. Y la forma de funcionamiento del proceso para desarrollar este tipo de indicadores es el siguiente. Tenemos que seleccionar el metabolito objetivo. Durante el proyecto hemos estado analizando qué tipos de frutas hay, qué problemática tienen, qué tipo de metabolitos generan. Analizando por cromatografía hemos visto que se generan muchísimos metabolitos, muchísimos compuestos gaseosos. Pero no todos son adecuados porque hay algunos que ya están presentes desde el principio. Lo que nos interesa es que algo que no existe se va generando y esa generación se pueda asociar con su calidad. Por eso lo que decidimos fue centrarnos en etileno inicialmente y luego buscamos otra vía que fue la de dióxido de carbono, CO2. En el momento que hemos seleccionado los dos metabolitos, lo que hacemos es buscar un compuesto químico que cuando detecta la presencia de estos gases cambian de color. Y cuando ya tenemos identificado qué compuestos queremos, lo que hacemos es formularlo en forma de tintas. Aquí nos encontramos en dos situaciones. Respecto al indicador de etileno, cuando nosotros queríamos incorporar este pigmento en forma de tinta, reaccionaba con los disolventes y reaccionaba con las resinas. Entonces, no se pudo formular en forma de tinta. Este indicador, al final, en la presentación veréis que es un saquito con la sustancia indicadora en forma de polvo. Y es el polvo el que cambia de color. Sin embargo, con el indicador de CO2 sí que llegamos a formular una tinta con buenas prestaciones para ser impresa por flexografía, que es el siguiente paso. Imprimimos a la escala laboratorio, validamos su correcto funcionamiento y posteriormente fuimos a planta piloto para la realización de los indicadores. Y aquí lo que hacemos es mostraros imágenes de que el siguiente paso es evaluarlo con producto. Hemos hecho pruebas de viabilidad in vitro, exponiéndolos a gases puros, pero también hemos hecho pruebas en laboratorio exponiéndolos a distintas frutas para ver cómo los indicadores nos van cambiando de color. Por ejemplo, junto con PCTA trabajamos en evaluar estos indicadores con piña. También lo hemos probado con tomates, con aguacates y en el piloto que os voy a mostrar posteriormente, junto con la empresa frutaria, evaluamos estos indicadores con albaricoque y con cereza. Los resultados de estos dos desarrollos. Bien, en el tema del indicador de etileno es un compuesto muy reactivo. Igual que reacciona con las resinas y con los disolventes y no se pudo formular en forma de tinta, reacciona con el etileno y cambia de color, pero reacciona con el etileno y reacciona también con muchos gases presentes durante el proceso de degradación, acetaldehído, etanol, etc. Entonces es muy difícil correlacionar el cambio de color de este indicador con el grado de maduración de la fruta. En el tema del indicador de dióxido de carbono, lo que tuvimos fue un film impreso que inicialmente era azul y cambiaba a transparente cuando la concentración de CO2 aumentaba. Actualmente las pruebas que hemos realizado, el sensor vira de color y es altamente sensible a la concentración de este gas, lo cual puede ser bueno para algunas frutas, pero puede ser perjudicial para otras, porque a lo mejor tardan más en producen CO2 más deprisa y entonces el indicador cambiaría de color demasiado pronto. Lo que estamos trabajando es en crear una gama de tintas con sensibilidades ajustadas para cada tipo de fruta.
Bien, y además en el tema del indicador de CO2, además de ser un cambio de color visual, es un cambio de color que podemos leer con una aplicación móvil que hemos desarrollado desde el instituto. Haciendo capturas de la imagen, la aplicación te da un porcentaje de CO2 al que ha sido expuesto, pero esta información también se puede cambiar a, por ejemplo, si el producto es apto o no apto. Ventajas de este tipo de indicadores para aplicarlos en mi producto, pues que son indicadores, son soluciones de fácil uso. Al final es una etiqueta que yo deposito y me cambia de color sí o no. Por esta simplicidad no es necesario activarlo, además no es necesario un proceso extra, es simplemente ponerlo y es un dispositivo económico. Al final el coste de una etiqueta ahora estamos hablando de céntimos. Es fácil de interpretar, es un cambio de color, azul significa una cosa, transparente significa otro, y puedo dar una alerta a nivel de palet o incluso a nivel de cajón, dependiendo de qué es lo que está interesado en la empresa. Bien, y ahora hemos demostrado las distintas tecnologías que hemos desarrollado en el proyecto y el siguiente paso es de, vale, ¿y esto cómo lo aplico yo en mi empresa? ¿Qué implica? La duda que comentaba Pilar que tenía todas las empresas cuando se les han hecho las preguntas. Vale, yo normalmente lo hago bien, pero ¿qué me implica hacer esto? Pues aquí os quiero mostrar imágenes de la prueba piloto que hemos realizado con la empresa Frutaria, a la cual agradecemos su participación en el proyecto. Contactamos con ellos y ellos nos mostraron una serie de problemáticas que tenían. Y realizamos el piloto la semana pasada en sus instalaciones. Digamos que voy a parar el vídeo y así os mostramos exactamente qué es lo que queríamos analizar. Cuando la forma de funcionamiento es la empresa viene, en este caso le contactamos nosotros y hablamos sobre su proceso productivo y qué problemática es la que tiene. ¿Vale? Para analizar realmente cuáles son los puntos que queremos analizar y qué tipo de sensorizado es el que nos interesa. Concretamente, con ellos quedamos en que íbamos a realizar dos pilotos. Uno iba a ser con albaricoque y el otro con cereza. Y queríamos ver el efecto de lo que habéis comentado vosotros, el efecto de la temperatura. Está claro que la temperatura afecta a la calidad posterior del producto, pero queríamos ver si ese cambio de temperatura entre recolectar a primera hora del día o recolectar a última hora, a mediodía, ese cambio de grados, a lo mejor podemos hablar unos 10 grados, tiene efecto en la calidad final. Eso por un lado. Y también queríamos analizar, en el caso de los albaricoques, el momento de la recolección, el golpe que lleva desde que yo cojo el albaricoque del campo hasta que llega al cubo y del cubo al cajón, todo ese tipo de vibración, qué efecto tenía, además de la vibración en la central. Y en el caso de las cerezas, el tema de mantener la humedad. Si manteniendo la humedad a través de una manta, mejorábamos la calidad del producto. Entonces lo que hicimos fue eso. Aquí tenéis imágenes del campo del proceso de recolección de los albaricoques. Los albaricoques son cogidos del árbol pasan al cajón y del cajón al cubo, perdón, y al cajón, y del cajón a los palets. Entonces aquí veis cómo se depositan los sensores que habéis visto anteriormente quizá en los cajones. ¿Vale? Hemos colocado sensores de forma aleatoria desde los cajones durante el proceso de recolección y hemos puesto también indicadores. Este es el indicador de etileno, ¿vale? El que os he comentado antes, en forma de polvo. Y aquí en el mismo proceso, colocando los indicadores visuales. Tenía etileno, CO2 y los sensores de temperatura, humedad. ¿Vale? Pues lo que hicimos fue a primera hora de la mañana colocar estos indicadores y a última hora también. Y además lo que estábamos comentando del tema de las vibraciones. ¿Vale? Aquí. Es el sensor que hemos usado antes, Ángel, en forma de manzana. Lo poníamos en el cubo. Como si fuese un fruto más. Vas recolectando y luego pasábamos para ver el sensor que fuese registrando esas vibraciones de pasar del cubo al cajón. Incluso quisimos hacerlo más extremo y hicimos pruebas nosotros de cayendo el fruto que registrase ese choque y fuimos cogiendo muestras a distintos puntos para ver eso, el efecto que ese choque tenía. ¿Vale? Aquí ya pasamos al proceso de la cereza y cómo va. En el caso de la cereza la recolección no era tan crítica, era más el tema de la humedad, que os lo quiero mostrar a continuación. Bueno, esto es el proceso.
Y aquí lo tenemos. ¿Vale? Y en el caso de la cereza lo que pusimos fue una manta para mantener la humedad y adentro sensores que me medían humedad y sensores que me medían además temperatura, además de los indicadores impresos. Al final el objetivo era pues recolectado a primera hora de la mañana, recolectado a última hora de la recolección, sometido a una recolección un poco más brusca o más delicada y el efecto de la manta. Lo medimos todo con sensórica y además tomamos muestras. Y ahora mismo nos encontramos en la fase de vamos a relacionar lo que hemos medido la semana pasada con los resultados que estamos sacando de la fruta, que nos está ayudando en este trabajo PCTA. Y hasta aquí la presentación de lo que quería mostraros. Espero que haya resuelto algunas dudas, si no durante la mesa redonda comentamos. ¿Vale? Y antes de pasar al siguiente bloque, voy a lanzaros 3 preguntas más, ¿vale? Para saber vuestras inquietudes o cómo lo estáis, qué medidas utilizáis vosotros, ¿vale? Para monitorizar y controlar la calidad del producto. La primera pregunta es, ¿qué medidas preventivas se están tomando para evitar esta problemática? A. Uso de sistemas de monitorización para trazabilidad a lo largo de la cadena. Sensores de humedad, de temperatura, de CO2, de etileno, etc. B. Tengo implementados protocolos de trabajo para reducir los riesgos. Por ejemplo, lo que comentábamos en el momento de recolección, el golpe que el fruto se lleva cuando cae al cultivo. C. Uso de nuevas tecnologías, visión computacional, inteligencia artificial, etc. O D. Los costes de las medidas preventivas no compensan la posible pérdida de ingresos que pueda tener. Abrimos la encuesta y esperamos resultados. Diez segundos y cerramos encuesta. Perfecto. Ya tenemos los resultados de qué tipo de medidas preventivas se están utilizando y principalmente las empresas participantes tienen implementados protocolos de trabajo para reducir los riesgos. La segunda opción más votada es el uso de sistemas de monitorización, como a lo mejor los aquí descritos en la jornada. El tercero más votado es el uso de nuevas tecnologías, por ejemplo, visión computacional, etcétera. Y un bajo porcentaje indica que los costes de estas medidas no superan las posibles pérdidas de ingresos debidas a la reducción de la calidad del producto. Perfecto, pasamos a la cuarta pregunta. ¿Qué solución de las planteadas puede tener una mayor aplicabilidad en mi negocio? A. Dispositivos para la medición de variables ambientales y almacenamientos de datos en la nube. B. Dispositivos para la medición de variables de transporte y almacenamiento. ¿Vale? La primera, ambientales y almacenamiento. Segunda, transporte y almacenamiento. Tercera, indicadores visuales de alerta temprana. O D. Utilización de los datos recopilados para optimizar la operativa logística. Abrimos votación. Esperamos pues eso, un minuto y medio para tener resultados y que todos podáis votar.
30 segundos. Cerramos encuesta. Perfecto. Vemos los resultados de las soluciones planteadas, cuál puede tener mayor aplicabilidad en el negocio. La más votada ha sido los indicadores visuales de alerta temprana. Posteriormente están empatadas la utilización de datos de recopilación para optimizar la operativa logística y los dispositivos de medición en el transporte y en el almacenamiento. Y por último lugar, la menos votada ha sido dispositivos para la medición de variables ambientales y almacenamiento. Perfecto. Y ya la última, y no nos preguntamos más, es ¿qué fase de la cadena de suministro tiene un mayor impacto en la competitividad de mi empresa? A. La fase de transporte a los centros de almacenamiento y tratamiento. La B. El proceso de almacenamiento y envasado. C. Trámites administrativos. Y D. Transportes a centros de distribución. Abrimos encuesta. Muy bien, queda ya muy poquito. Tenemos ya los resultados. Perfecto. La etapa que más impacto tiene en la competitividad de mi empresa es la etapa de almacenamiento y envasado. En un segundo lugar están empatadas la etapa de transporte a centros de almacenamiento y transporte a centros de distribución. Y por último lugar, los trámites administrativos son los que menor impacto tienen en la competitividad de mi empresa. Muchas gracias por vuestra participación. Y ya damos lugar a la última ponencia de la jornada de hoy, en la que va a presentar mi compañero Sergio Berri y va a hablar del campo al punto de venta, optimización de la operativa logística. Muchas gracias, Sergio. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes de nuevo a todos. Disculpad por este momento, ya sabéis que estamos en época de pandemia, entonces tenemos que tener ciertas medidas. Pues como ha dicho mi compañera Inma, vamos a abordar la última fase de este proyecto, o una de las últimas actividades que lleva este proyecto, que es el análisis de la cadena post-cosecha con sus unidades, con el objetivo de hacer un primer diagnóstico de desempeño logístico de las diferentes fases que hemos estudiado, con idea de ver qué cosas se pueden mejorar a partir de lo que tenemos actualmente. Entonces, el primer paso que hemos dado, la primera actividad que se ha llevado en el proyecto relativa a este tipo de trabajo es un análisis, como digo, del desempeño logístico con idea de identificar cuáles son los puntos de mejora. Y para ello se ha desarrollado un cuestionario, hemos desarrollado un cuestionario, hemos
pues desplegada entre diferentes empresas de diferentes roles, entre los distintos agentes que componen la cadena de valor de hortofrutícola, de productos hortícola, en la fase de post-cosecha. Dicho cuestionario se ha dividido o distribuido en diferentes fases con el objeto de poder encontrar o identificar y caracterizar cada uno de los eslabones de dicha cadena. El primer paso es una caracterización de la actividad de la empresa. Eso es lógico, más o menos saber qué tipo de tamaño tienen nuestras empresas que trabajan en este sector. Los servicios de transporte y logística que se suelen llevar a cabo y que se desarrollan o se subcontratan. Una caracterización de la flota de los vehículos empleada. Unos costes de los servicios de transporte y logística. Por otra parte, la calidad de los servicios contratados. Es importante saber qué percepción tienen los clientes o los contratadores de este tipo de servicios acerca de la realización de los mismos. El uso de nuevas tecnologías, como sabemos, la digitalización es uno de los retos que tiene todo el sector, todos los sectores, incluido el agroalimentario. El nivel de asociacionismo, la percepción de la cadena logística y, por último, unas propuestas de mejora que creemos que podría ser interesante o desde el sector que se cree que puede ser interesante para mejorar toda esta actividad. Bueno, pues los principales resultados obtenidos son los siguientes. Como la mayoría de vosotros sabéis, pues la estructura del sector está principalmente caracterizada por la existencia de un porcentaje importante de pymes. Pequeñas empresas que tienen un número de trabajadores menor a 100 y suelen facturar entre 5 y 10 millones de euros al año. Es el perfil de una empresa típica que podemos encontrar dentro de este sector. Y además, esas empresas no suelen tener un único rol dentro de lo que es la cadena logística. No son solo productoras, sino muchas veces de productora, de intermediaria, de operador logístico, porque pueden llegar a desarrollar sus propios actividades logísticas, como puede ser el transporte, almacenamiento, etc. Entonces, tienen un rol diverso. Y por último, la producción es diversa, está diversificada. Podemos encontrar frutos rojos, frutos de hueso, etc. Una cantidad de productos que nos podemos encontrar en este tipo de empresas importante. Por otra parte, cuando comercializan este tipo de productos, ¿cuáles son los mercados destinos? Pues principalmente los mercados destinos suelen ser, o sea, se distribuyen por una parte a nivel nacional y por otra parte, como es lógico, a nivel internacional. Siendo las exportaciones en algunos casos teniendo la importancia del 80%, como veremos, concretamente una de las empresas que está en la mesa después nos lo dirá, que lo confirmará, que su volumen de negocio está principalmente dirigido a los países foráneos. Por otra parte, vamos analizando ya, metiéndonos en el meollo de lo que es las actividades logísticas. Bueno, la mayoría de ellas sí que tienen un departamento de logística en el que tratan de hacer algunas actividades básicas como puede ser el almacenamiento, incluso la contratación de transportes, etc. No suelen ser departamentos muy grandes, todo depende del tamaño de la empresa, pero sí que tienen ciertas actividades. Sus instalaciones principales pues son aquellas que están destinadas a lo que es la conservación y el mantenimiento del producto, es decir, almacenes y cámaras de frío principalmente. Y los tiempos de rotación que hemos encontrado pues varían mucho. Generalmente no suelen ser mayores a 3 semanas, es decir, la fruta no va a y el producto no va a estar en la planta más de 3 semanas, salvo en aquellos productos que son de larga duración, como puede ser la manzana, que puede llegar a estar incluso meses, siendo recogida a final de verano y pudiéndose distribuir o abastecer a los mercados hasta pues, 6 o 8 meses de esto. ¿Y cuáles son las principales actividades subcontratadas? Porque, como hemos dicho, los departamentos logísticos no son muy intensivos, en algunos casos que sí, pero no suelen ser con gran actividad, pues, principalmente es el transporte. En la mayoría de los casos, generalmente, pues insisto, hay de todo. El transporte desde campo hasta las plantas de manipulación y gestión suele hacerlo, en algunos casos, la propia empresa, pero la mayoría de lo que es la fase de distribución desde las plantas de gestión y tratamiento hasta los centros de distribución, pues suele ser transporte contratado, en la mayoría de los casos. ¿Cuáles son las unidades de carga que se utilizan para este tipo de transportes? Pues podemos encontrarnos de todo, desde cajas, a granel, en sacos, pero principalmente se utiliza el palo. Y el embalaje utilizado en estos casos principalmente son cajas de plástico, que en muchos casos también se subcontratan, puede hacerse uso de servicios de pools de cajas y cajas de otro tipo como puede ser cartón o papel. ¿Cuál es el transporte
o los modos de transporte más utilizados y empleados en este caso y cómo son las condiciones de transporte? Bueno, pues en la mayoría de los casos, cuando se trata de transporte a nivel regional y nacional o incluso continental, ese transporte suele hacerse por carretera con camiones. Y a nivel ultramar, pues se utiliza el transporte, mayoritariamente el transporte marítimo, salvo en casos muy concretos en los que el producto tiene un alto valor y la vida útil de ese producto exige que sea por avión, pero suele ser. ¿Y cuáles son las condiciones que llevan mayoritariamente ese tipo de transporte? Pues suele hacerse con temperatura controlada, de frigorífica o refrigeración, salvo en los trayectos muy cortos. Como comentaba, en aquellos tramos en los que se va desde el propio campo hasta la planta de tratamiento, las distancias son muy cortas, pues en algunos casos suele hacerse con transporte que no lleva ningún tipo de control de la temperatura. Insisto, también hay empresas que desde el campo inicialmente ya tienen al producto controlado y monitorizado, y desde el propio recogido en campo hasta el final de la cadena de distribución suele ir en temperatura controlada. En cuanto al factor de carga, es decir, uno de los parámetros indicadores de desempeño logístico es el factor de carga, es decir, qué porcentaje de llenado llevan esos camiones, porque como sabemos o como podemos entender, ese indicador mide de una manera muy clara cuál es la eficiencia a la hora de hacer el transporte, porque nos interesa que los camiones vayan lo más cargados posibles para reducir el vacío, que son costes que no tienen ningún tipo de retorno. Pues en estos casos, en el estudio que hemos realizado, nos hemos dado cuenta o nos han confirmado que en la mayoría de los casos ese factor de carga supera el 5% de carga del campo, llegando a valores mucho mayores, como puede ser el caso de los contenedores rígidos, los contenedores refrigerados, que pueden llegar a ser hasta el 90%, incluso más, en algunos casos el 100% de llenado, lo cual es un buen indicador. En ese aspecto se hace un planteamiento de carga y un diseño de carga bastante eficiente. Un paso más allá dentro del transporte, ¿cuál suele ser el coste asociado a ese tipo de actividad dentro de la cadena logística? Bueno, pues en la mayoría de los casos suele situarse entre un 5 y el 10% del valor del producto, del precio de venta, que sería el precio de venta del producto del mercado. Como vemos, como indica, se puede ver en la gráfica, eso ocurre casi en podríamos decir casi 2/3, no llega de los casos, en otros puede llegar a alcanzar el 20%, pero generalmente suele estar en torno al 5 al 10%. Otras cosas que hay que tener en cuenta, aparte del coste de transporte, los costes de almacenamiento y de refrigeración suelen suponer un 5% del valor del producto en el mercado, que es el precio de venta. Una vez hemos analizado esto, vamos ahora con las posibles incidencias o problemas que nos podemos encontrar dentro de toda la cadena de valor. ¿Y cuáles son esas incidencias? Bueno, principalmente nos podemos encontrar en este orden de magnitud, de porcentaje, pues mala conservación o malas condiciones de conservación de la carga, es decir, la temperatura o la humedad no son las correctas. Por otra parte, una estima incorrecta, es decir, la colocación de una manera inadecuada dentro del elemento de transporte. Por otra parte, un inadecuado embalaje. Y por último, la mala manipulación del producto por terceros. En este aspecto sí que es importante porque tanto incluso desde campo hasta llegar a lo que son los centros de distribución, esta fruta es manejada por gente, por operarios. Entonces, resulta muy importante poder asegurar que esos operarios están haciendo esa manipulación de la manera correcta. Insisto, desde el campo se ha demostrado, y en los estudios que hemos realizado, que tiene una importancia notable el hecho de cómo se realiza esa manipulación. ¿Y a cuánto puede ascender ese montante de pérdidas? Que al final es lo que realmente interesa a las empresas. ¿Qué impacto tiene sobre el negocio? Generalmente suele estar, por lo que nos han comentado las empresas encuestadas, por debajo del 10%, pero depende mucho del tipo de fruta, de las condiciones de la manipulación, pudiendo llegar en algunos casos al 20%, lo cual es algo muy acelerado. En cuanto al nivel de asociacionismo, porque en ese aspecto, como comentaremos más adelante, por lo menos uno de los aspectos que desde aquí queremos lanzar, ¿qué importancia tiene el nivel de asociacionismo? Es decir, la colaboración con este tipo de empresas a la hora de diseñar operativas que puedan mejorar la eficiencia y puedan al final optimizar todo lo que es el
negocio y toda la actividad que se realiza. Actualmente existe una tendencia muy clara al asociativismo y a formar parte de organizaciones y entidades del sector. Principalmente por el hecho viene impulsada por la Ley de Fomento de Integración de Cooperativas y otras entidades asociadas al sector agroalimentario. Se considera muy importante el poder trabajar conjuntamente para poder desarrollar iniciativas innovadoras que mejoren notablemente la calidad del producto y de la operativa. Por tanto, más del 75% de las empresas encuestadas han dicho que sí que forman parte de una asociación. Y eso resulta muy importante para trabajar con entre las diferentes empresas. Otro paso más allá, como he comentado antes, la digitalización es uno de los grandes retos que tiene la sociedad actual y, por tanto, todos los mercados y todos los sectores productivos. Por tanto, el sector agroalimentario no está fuera de ahí, es uno más en el que resulta un punto importante en el que avanzar. En ese sentido, sí que es cierto que hemos detectado que no un número elevado de empresas tiene implantadas herramientas de nuevas tecnologías, aproximadamente un 50%, y la mayoría de ellas realmente están asociadas a gestión de inventarios y procesos administrativos. En ese aspecto, nosotros sí que en las pruebas pilotos que hemos realizado hemos detectado que va más allá, hay empresas que implantan este tipo de iniciativas o de tecnologías más allá de las actividades comentadas y que tienen un impacto muy positivo en lo que es su operativa. Entonces, resulta muy importante poder incidir o insistir en la necesidad y en los beneficios que se obtienen de la implantación de nuevas tecnologías. Ya no solo, como comentaba, en los procesos típicos administrativos, sino en procesos como lo que es la monitorización y la trazabilidad de toda la mercancía para poder asegurar la calidad del producto a lo largo de todo el proceso, así como en controles de calidad, implantando sistemas de inteligencia artificial, de visión computacional, que resultan muy interesantes. Y por último, de una manera genérica, para ver como este primer fase de diagnóstico, para poder identificar cuáles son los puntos de mejora, una primera pregunta a la que se ha lanzado es ¿cuál es la percepción que tienen los diferentes agentes, principalmente los productores, pero los diferentes agentes de la cadena que participan en la cadena de valor sobre los procesos logísticos o el desarrollo de los procesos logísticos en nuestro país? En ese sentido, la mayoría de los agentes participantes consideran que la calidad de los servicios logísticos es alta, pero sí que es verdad que hay que tener ciertas consideraciones, porque en algunos casos sí que se ha detectado que hay pérdida de trazabilidad o desconocimiento de información a lo largo de esos eslabones de la cadena, puesto que en ocasiones cuando el producto sale de la planta del productor, pierde esa información, pierde su trazabilidad, lo cual resulta un poco peligroso en ese aspecto. Pero en general la percepción de la cadena logística o del desarrollo de las actividades logísticas y de transporte dentro de la cadena hortícola se considera adecuada y correcta y bien. Entonces, tras este análisis diagnóstico, ¿cuál es la siguiente fase en la que estamos trabajando ahora? De hecho, finalizando los trabajos. Pues intentar, con toda esta información de diagnóstico que hemos obtenido, poder presentar o poder plantear iniciativas que permitan mejorar todavía, a pesar de que la percepción de la cadena logística, insisto, ha sido considerada buena, poder mejorar ese desempeño, esa eficiencia y reducir la pérdida de producto e incluso mejorar los márgenes y mejorar los beneficios de las empresas. ¿Qué se ha detectado entre las diferentes actividades? Bueno, pues empezando por la parte post cosecha, justamente cuando sale del campo, por una parte de protocolos, la necesidad de definir unos protocolos de manejo y manipulación del producto tanto en la cosecha como en el transporte y el resto de actividades. En muchos aspectos, en muchos casos, ese tipo de manipulación, incluso cuando se recolecta la fruta del campo, tiene una incidencia, como he comentado antes, importante. Cuando la fruta tiene una vida útil muy escasa o digamos que los stocks son muy rápidos y lo que es la renovación de stocks y la rotación de stocks es muy alta, tiene una incidencia, pero quizá su percepción es menor. Pero cuando estamos hablando de frutas que tienen la vida útil, como comentaba antes, pues la manzana o la pera, el hecho de esa mala praxis de recolección, incluso esa mala praxis poniendo el producto durante mucho tiempo en la fase de cosecha a temperaturas elevadas, puede llegar a reducir hasta un 20% la vida útil de la misma.
frutas que podían estar en cámaras 5, 6, 7, 8 meses pueden llegar a ver reducida su vida útil hasta 1 mes. En línea con esto, que es importante también por la formación del personal. Al final, nosotros no podemos, o por lo menos el productor no puede estar detrás del personal, policía, para ver que están haciendo todas las actividades como toca. Tiene que haber formación y que se interiorice dentro de ese personal cuáles son las metodologías para manipular correctamente ese producto para que llegue a condiciones de calidad adecuadas y correctas a la planta. Otra parte que es importante, hablando ya en el aspecto de lo que son las exportaciones, por una parte la simplificación de los procesos administrativos. Como comentaba, hay empresas, la gran mayoría de las empresas tienen diversificado su mercado entre mercado nacional y mercado exterior y en algunos casos, como la empresa que visitamos la semana pasada, que está su representante, tenemos la suerte de tener un representante en la próxima mesa, en la mesa que tenemos a continuación, pues supone un porcentaje elevadísimo de su mercado lo que es las exportaciones. En ese sentido, se considera necesaria la simplificación de los procesos administrativos, que en muchos casos pueden llegar a ser farragos y más cuando intervienen diversos modos de transporte, lo cual todavía complica y convierte más compleja toda esa actividad. Otra cosa que se considera otro aspecto importante, pues la disposición de centros de consolidación cerca de los grandes nodos de transporte, como pueden ser los puertos. Porque en muchos casos, pues, a la hora de planificar los viajes y organizar los fletes, pues, es necesario tener un centro que permita dar apoyo a que ya existente en la empresa para gestionar todo ese tipo de volúmenes de mercancía que deben moverse hacia el exterior. Y por último, insistíamos en la digitalización y automatización. En todos los aspectos, no solo en los aspectos administrativos, sino desde el punto de vista de la monitorización y la trazabilidad de toda la cadena de valor. Como comentábamos, es muy importante el poder disponer de esa trazabilidad para poder identificar dónde se producen las posibles incidencias, quiénes son los responsables de ello y en la medida poder garantizar entornos de confianza y de seguridad a lo largo de toda la cadena de valor. Y en ese aspecto, pues la digitalización tiene una importancia elevada. Pero también en los diferentes procesos que se llevan a cabo dentro de las distintas actividades, como por ejemplo en el almacenamiento. Como comentaremos más adelante, en la visita que hicimos recientemente a la empresa que va a participar, hemos visto que ellos tienen implantados sistemas de inteligencia artificial y de visión computacional, lo cual permite de una manera mucho más rápida y eficiente identificar los posibles daños o incidencias que puede tener la fruta y eliminarlos de la cadena de valor para así, de esa manera, garantizar la calidad del producto en todos los procesos. En ese sentido, consideramos que la digitalización es un aspecto muy importante y es un reto que tiene que afrontar el sector. Y bueno, hasta aquí esta actividad de cómo plantear una cadena de valor hortofrutícola optimizada, partiendo del análisis básico en el que se puede identificar cuáles son los principales puntos débiles o puntos de mejora que necesita la cadena de valor. En ese sentido, sí que es cierto, insisto, que a lo largo de todos estos estudios, la calidad es muy buena, por lo menos es se considera una calidad de los procesos logísticos elevada y es muy alentadora porque en los últimos años se han realizado muchas mejoras en lo que es la eficiencia de la cadena logística, pero no podemos quedarnos atrás, hay que seguir avanzando en ese sentido. Como comentaba, las pérdidas actuales de manera genérica de productos a lo largo de la cadena de valor pueden llegar a suponer, en algunos casos, un 5, un 10, hasta un 20%. Por tanto, es importante seguir reduciendo ese tipo de porcentajes para poder llegar al mínimo posible. Y hasta aquí esta presentación de lo que es la parte del análisis de la cadena logística y la cadena de valor del sector hortofrutícola. Y a partir de ahora creo que vamos a participar y vamos a emprender una mesa redonda con diferentes participantes que representan a los distintos agentes que participan dentro de esta cadena de valor. Como participantes, insisto, en la próxima mesa redonda tenemos por parte de Mercasa a Pilar Duarte, por parte de Barba Hijos, una empresa hortofrutícola, tenemos a Yamel Lanjarí y por parte de Frutaria tenemos a José Manuel Persona. Y por último, representando también a Itene, a nuestro centro, tenemos, vamos a ver de nuevo a mi compañera.
¿no? Los dos. Sí. Muy bien. Comentaros que podéis activaros el micro para lanzar preguntas. Mascarillas. Insisto, es gajes de oficio. Hola a todos, a los que no tengan Hola. esas retinas, nos ha ido un poco el tiempo, pero bueno, tenemos unos 10 minutitos, ¿vale? Sí. para comentar las conclusiones de la jornada de hoy y lo que os resulta más interesante, etcétera. En primer lugar, daros las gracias por vuestra participación en la sesión de hoy. Insistimos, nosotros hacemos estudios, trabajamos en este proyecto, pero nada mejor que tener la percepción y la visión directa de los agentes participantes dentro de la cadena. Por tanto, insisto, os agradecemos mucho vuestra participación. Sí. No sé si hay alguna pregunta en ese aspecto. Bueno, hay algunas cosas, algunas cuestiones que pueden saltar, a mí se me ocurren algunas al respecto. Y quizá para personas que tenemos aquí, empresas del sector hortícola, productores directos, hay una que me viene a la cabeza que no se ha planteado directamente dentro de las posibles soluciones de mejora de la optimización, pero que creo que puede ser muy interesante. Y es la colaboración horizontal. Es decir, alineada con la participación o con el asociacionismo, el elevado nivel de asociacionismo que tiene este sector, me gustaría cuál es la visión de las dos empresas sobre la colaboración horizontal. Participación en diferentes actividades como puede ser el transporte en origen o transporte de distribución, con empresas que potencialmente pueden ser competidoras, pero que esta colaboración puede llevar a una optimización de lo que es la operativa. Buenos días. Me ha fallado mucho, disculpad. Sí, te has explicado muy bien. Lo que pasa es que con la mascarilla se te entiende regular, pero yo creo que te he entendido. Vamos a ver, mira, efectivamente, esa colaboración o esa colaboración horizontal, yo creo que no abunda. De hecho, se agradece esta invitación por parte de ITENE por lo menos nosotros, para participar, porque es un proyecto muy interesante, porque realmente integra eso o hace una colaboración horizontal, porque cada uno desde nuestro punto de vista, nosotros llevamos muchos años produciendo y comercializando fruta, pero realmente nos estáis dando una visión mucho más amplia del problema, ya no solo del resto de agentes, como ha explicado Pilar, que ha sido muy interesante la encuesta que ha hecho y los resultados que ha obtenido, sino los datos que seguramente que vamos a obtener de muchísimos ensayos, ¿no? Entonces, yo creo que esa colaboración, en este campo no ha habido mucha colaboración, salvo el estudio puro y duro de lo que es la poscosecha. La poscosecha sí estudia cómo influye la temperatura o el etileno o cómo incide en la poscosecha del fruto. Pero este abarque tan global que habéis hecho vosotros, pues se agradece. Sí, nosotros también desde Barohijos, cuando nos llegó la petición por parte de vuestra de ITENE para poder participar en este proyecto, pues estuvimos interesados desde el minuto uno, porque al final tenemos otros proyectos también con otros centros de investigación y nuestra idea es intentar colaborar al máximo con centros tecnológicos para poder sacar nuevas tecnologías e intentar innovar al máximo, porque no te puedes quedar para Sí. sector. Que se ha quedado parado ha sido... Hemos perdido un poquito. Se os has quedado congelado. Bueno, mientras se conecta, Nunca, sí que quería... porque la gente siempre está intentando innovar y quien se queda atrás es el que se queda atrás. Te hemos perdido durante unos segundos. Sí. Creo que ha sido un problema de conexión. Pero bueno, creo que básicamente, por ambas partes, los dos representantes también confirmado que la colaboración horizontal es algo muy interesante. Poder participar con empresas y no verlas simplemente como competidoras, sino como posibles socios para mejorar la operación. Aprovecho ahora para comentar que durante la presentación hemos descrito las pruebas que hemos realizado con Frutaria,
con Baró e Hijos no hemos empezado todavía los pilotos, ¿vale? Los realizaremos durante este mes que vamos a empezar. Sí que hay una jornada final del proyecto, que es el 22 de junio, que también es gratuita y existe la posibilidad de conexión online, donde vamos a presentar los resultados, ¿vale? De ambos pilotos. También para los asistentes que estén interesados haremos difusión de este evento y presentaremos los resultados tanto de las mediciones que hemos realizado en campo y en central con Frutaria, como las mediciones que realizaremos con Baró e Hijos en esta jornada final del proyecto, el 22 de junio. ¿Vale? Bueno, otra pregunta que me viene a mí aprovechando, insisto, quizás estamos abusando de la confianza ya que los tenemos aquí a las empresas. Antes he comentado el uso de herramientas digitales, que es verdad que hicimos una visita recientemente a Frutaria. La verdad es que nos quedamos muy satisfechos porque tenéis ahí tecnologías muy interesantes. En ese sentido, concretamente, si no recuerdo mal, vosotros teníais visión computacional para la calidad del producto. Pues, ¿podrías decirnos, José Manuel, más o menos qué impacto en cuanto a beneficio, si tienes una estimación, o cómo ha cambiado el uso de esta tecnología con respecto a la tradicional, de hacer más o menos el cribado por visión humana, es decir, directamente el operario iba descartando lo que estaba bien, lo que veía bien y lo que veía mal, con respecto al uso de nuevas tecnologías que son capaces de hacer eso más rápido y de una manera más automatizada. Bueno, en realidad lo que viste no es solamente, o sea, el proceso no ha cambiado de manual a automático, sino que se ha complementado, ¿vale? No ha dejado de ser manual. También viste que efectivamente había un cribado manual y había, pero pues es difícil estimar porque todas las mejoras que vamos haciendo y que vamos implantando a lo largo del tiempo, evidentemente son mejoras y eso, pero no sabría decirte un porcentaje o un valor. Me has pillado, no sabría ponértelo en valor, la verdad. Lo comentaba eso porque creo que una de las preguntas que se han lanzado encima era que en algunos casos, creo que era el nivel de uso de tecnologías y una de las respuestas era, bueno, lo descarto porque al final el coste que conlleva no me supone un beneficio importante. Entiendo que no es el caso cuando estáis aplicando este tipo de tecnologías tan punteras. Es que cualquier mejora que hagas en este tema del que estamos hablando, evidentemente hay que echarle la cuenta, pero la cantidad de fruta o de producto que se desperdicia a lo largo de las campañas y una campaña detrás de otra justifica cualquier inversión. Evidentemente hay que hacerle la cuenta, pero que el estrío o la fruta o el producto que no se utiliza, eso sí que se le puede echar la cuenta y es tremendo, vamos, es muchísimo lo que se pierde por todos los temas que estamos hablando. Entonces, cualquier iniciativa, cualquier actividad o cualquier medio que se ponga a disposición es rentable, eso seguro. Gracias. Yo sigo pensando, de hecho, creo que alguna otra pregunta sí que tenemos que limitar el tiempo porque vamos ya un poco retrasados. Por preguntar algo a Pilar, vosotros que habéis un diagnóstico más en lo que es la zona de los mercados, de los grandes centros de distribución, ¿qué nivel de implantación de tecnologías punteras habéis visto más o menos? Repítemelo otra vez porque te oigo muy, muy mal. Disculpa. En cuanto al tema de los grandes centros de distribución, en el caso de los mercados, ¿qué nivel de implantación habéis visto de tecnologías punteras? Ya sé, pues, visión artificial, inteligencia artificial, principalmente pues, gestión de stocks o un tipo de actividades de ese estilo. Bueno, en realidad siempre hay, bueno, como grandes y pequeños productores, transportistas, explotadores, en los mercados mayoristas pasa también un poco lo mismo, ¿no? El nivel de operadores que están en los mercados mayoristas, pues hace que un mercado, pues bueno, se apliquen nuevas tecnologías mucho más que en otros, ¿no? Entonces, pues bueno, en Mercavalencia hay mucha sensibilización, en Mercabarna y en Mercamadrid se implementan muchas herramientas, ¿no?
en operadores que son grandes y sobre todo que se dedican a la exportación, ¿no? En realidad, lo que ha salido en la investigación que hemos reflejado es, bueno, que hemos hecho refleja bastante la realidad que existe. Hay muchas iniciativas, lo que pasa es que se tiene que trabajar bastante en la sensibilización, ¿no? Pues bueno, como decía José Manuel o Yamel, ¿no? Pues que a ver, sí que se sabe que son necesarias, pero cuesta al empresario medio, pequeño, le cuesta tomar la iniciativa, lo ve siempre como un gasto, lo ve que eso repercute en el coste de venta. Entonces, no sé, hay que hacer un discurso como más operativo, más ejecutivo, que vean que realmente es necesario, que tienen que dar un paso a pensar más como empresarios, ¿no? A rentabilizar más y bueno, y a poner en marcha pues, las herramientas que están a su disposición y a colaborar sobre todo. Muchas veces es que ya no dan el paso ni de ponerse a disposición, ¿no? De investigar y les da, no entienden que a veces el compartir la información es necesaria y no va en contra de ellos, sino que les va a favorecer, pero eso a veces incluso cuesta entender, ¿no? Por eso, por ejemplo, nosotros hemos realizado entrevistas en profundidad y no reuniones de grupo, focus group, ¿no? Porque tienden entonces a no compartir. Entonces, bueno, yo creo que el camino se está iniciando, pero bueno, que hay que trabajar sobre todo en los pequeños, ¿no? Porque también es verdad que tienen menos herramientas y quizás económicamente, pues bueno, les da más apuro todo. Pero bueno, resumiendo un poco, depende del tipo de operador que hay en cada mercado mayorista. Si son grandes, son innovadores y son osados, o sea, se atreven a implementar tecnología para desarrollar sus empresas. Muchas gracias. Va muy en la línea, o sea, lo que pasa en este sector no ha estado aquí. O sea, el tema de compartir la información es algo, como tú dices, que hay que sensibilizar y cambiar el chip de ver a las empresas del lado no como competidores, sino posibles aliados frente a otros mercados que son competidores y otros países donde también tienen producción de ese tipo de frutas. La última pregunta, disculpad, ya que estamos todos, pobre Ángel, que no le he presentado, la verdad. Ángel, lo siento mucho. Nada, no te preocupes. Y para resarcirte de todo esto, también te voy a hacer una pregunta a ti. Y en línea con lo que comentaba Pilar y con lo que estábamos hablando. Vosotros como desarrolladores de este tipo de tecnología, ¿qué percepción tenéis por parte de los, o sea, qué veis por parte de los productores o de los agentes de la cadena logística a la hora de presentarles vuestras tecnologías, de implantar este tipo de sistemas, sobre todo de trazabilidad, que es algo que da mucha visibilidad y permite tener un mayor control de la calidad de la cadena? Bueno, nosotros, a ver, creo que mi respuesta puede aglutinar lo que han dicho mis compañeros. Por un lado, José Manuel y Yamel han dejado claro que les interesa, porque al final los destríos y las pérdidas de calidades van a su bolsillo. Y Pilar ha dicho que en el fondo es un coste y es que lo es. Entonces, yo creo que la tendencia no es tanto a que desarrolladores de tecnología estemos monitorizando masivamente todos los envíos, que hace poco veía planes nuestros, como de nuestros tiempos de startup, y más o menos preveíamos pues que en 2017-2018 todos los envíos iban a estar monitorizados. Eso, aparte de que es caro, seguramente no hace falta ni es lo que el sector espera, ni van a gastarse dinero en eso. Creo que la evolución es más a utilizar estas herramientas tecnológicas de monitorización, tanto nuestra parte como la parte de ITN, y muchas más herramientas que se han desarrollado y se están desarrollando para hacer auditorías puntuales. Nosotros nos hemos movido más a eso que a competir, por ejemplo, a desarrollar dispositivos que luego viene un fabricante chino y nos tira los precios. Y muy bien por él, pero no se trata de monitorización masiva, sino de buscar dónde puede haber un problema, medir ahí y a partir de ahí sacar conclusiones que les sirvan a los productores en su cuenta de resultados directamente y que no seamos un coste fijo, un coste recurrente
que están siempre gastando en monitorización cuando los problemas suceden donde sucedan y vamos a investigar dónde es, sin estar todo el día subiendo datos y analizándolos. Yo creo que es por ahí por donde hay que ir. Sí, es intentar cambiar, ¿no?, la visión de no es un gasto, es una inversión en aquellos puntos concretos. Muchas gracias. Completamente de acuerdo, que hay que encontrar cuáles son los puntos críticos y ahí poder analizarlos. Cuanto más datos tengamos, mejores decisiones podremos tomar. Al final la información es poder. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos. No sé si tenemos alguna pregunta. Creo que las presentaciones que hemos hecho han sido muy interesantes. Muchas gracias. Creo que ha aportado mucha luz y puede aportar mucha luz de los resultados de su proyecto a lo que es la cadena de post cosecha. Y muchas gracias, nos reiteramos, insistimos, por vuestra participación y vuestro tiempo y permitirnos conocer un poco más pues, la operativa de un sector como este. Gracias a vosotros. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Nos despedimos. Espero que la Saludos. prueba haya sido de interés para todos. Saludos. Ah. Adiós. Chao.